Marcos capítulo 14, versículo 16 al 31. La predicción es el título de la caída y la restauración prometida. Ese es el título de este sermón. Así que vamos a leerlo, hermanos. Lo hemos leído recién, pero a mí me gustaría que podamos leerlo nuevamente, porque claramente es un pasaje que a mí me ha confrontado muchísimo, hermanos, y creo que esa debe ser la expectativa con la cual tenemos que venir hoy, que el Señor nos confronte con esta porción de texto. Ahí se va a anunciar la negación de Pedro. Algo ya hemos hablado semanas atrás, cuando vimos la porción de texto que precede a este pasaje. Vamos a leerlo a partir allí del versículo 26. Una vez más, antes les dije 16, si les dije 16 es un error, no me hagan caso. Somos humanos y a veces nos equivocamos. Bien, versículo 26, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Una vez más, la predicción de la caída, la restauración prometida es el título del sermón. Y claramente eh, vemos, por lo que hemos leído, hermanos, que esta es una porción del Evangelio de Marcos donde Jesús está adelantando lo que va a suceder. Por eso la predicción de la caída de Pedro, pero también de los demás discípulos, porque Marcos es claro en mencionarlos. Y hay dos aspectos sumamente interesantes que no dejan de llamar la atención, y es la manera en cómo, a pesar de las circunstancias dolorosas que están sucediendo y que se avecinan, el Señor está al control de esos eventos que están rodeando su muerte. Y el Señor también está contemplando la debilidad que hay en esos hombres, que Él ha escogido hace 3 años atrás. Y si bien el foco está puesto en la predicción de esa negación de Pedro, y en la reacción que van a tener los discípulos, que van a abandonarlo a Él, nosotros claramente hoy vamos a ver, porque el texto nos permite contemplar esa restauración futura que ellos van a tener producto de la gracia misma de Cristo. Este episodio, hermanos, esta situación puntual en la vida de los discípulos del Señor, debiera hacernos reflexionar mucho, porque nos enseña, a simple vista nosotros podemos ver que nadie puede decir: yo estoy inmune de la tentación o de la caída, yo estoy inmune de caer en pecado. Nosotros lo hemos visto ya en muchas ocasiones, lo vemos en la palabra de Dios, y hoy la Escritura nos pone de manera muy clara que cualquier creyente, desde el más pequeño hasta el más joven, cualquiera sea tu condición, nadie está exento de caer. Todos podemos caer en cualquier momento si nos volvemos arrogantes, confiados y descuidados, que serían las 3 características que han mostrado estos hombres. Mostraron arrogancia, y ahora lo vamos a ver en detalle. Mostraron claramente confiados. Aquellos que en un principio, cuando hubo un primer anuncio, que fue el anuncio del traidor, ellos mostraron una autodesconfianza digna de imitar, decíamos. Bueno, ahora ellos están en presencia de otro anuncio. En el primer anuncio hubo autodesconfianza. En el primer anuncio ellos se han entristecido, dice el texto, cuando ellos caen en la cuenta de que entre ellos hay un traidor. En este anuncio que el Señor está haciendo, en estas predicciones que el Señor está haciendo, o profecía sería la palabra más justa, ellos van a mostrar confianza, arrogancia, descuido. Y uno pudiera pensar que la Escritura es muy clara en advertirnos con respecto a ese tipo de actitudes, porque de hecho, si vamos al libro de Proverbios, nosotros encontramos que dice el autor de Proverbios que antes del quebranto, dice, es la soberbia; antes de la caída está la altivez de espíritu, esa confianza desbordada
que tenemos de nosotros mismos. Dice la Nueva Traducción Viviente, el orgullo va adelante de la destrucción y la arrogancia va adelantando, va anunciando, dice, la caída. Semana atrás hablábamos de ese texto, esa advertencia que Pablo le da a los corintios y les dice, aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Y son advertencias que tenemos en las Escrituras que básicamente debieran conducirnos o ayudarnos a evitar la caída, aunque parece ser que en la vida del creyente la caída es inevitable porque aún conservamos una naturaleza pecaminosa, pero la idea detrás de este pasaje, hermanos, es que ningún creyente está exento de caer. Y eso incluye a ningún creyente, seas pastor, seas diácono, seas la persona que más sirve en la iglesia de Cristo, nadie está exento. Y de hecho, nosotros vemos testimonios que nos da la palabra de Dios, nosotros vemos casos, escenas, escenarios en el Nuevo Testamento, por ejemplo, allí en el principio de la iglesia de Cristo. Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira, cayendo desplomados allí, ellos han mentido al Espíritu Santo, dice la Escritura. De hecho, el autor que nosotros estamos estudiando este Evangelio, Marcos mismo, en el libro de Hechos, Lucas relata esta situación que se da entre Pablo y Bernabé en un viaje misionero, Pablo abandonando a estos hombres, Marcos abandonando a estos hombres, y después esa diferencia que hay entre estos dos siervos del Señor, Pablo y Bernabé. El apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Comportándose allí como un hipócrita, él había dejado de juntarse con cristianos de trasfondo gentil por temor a lo que le podían decir los judíos que profesaban la fe en Cristo. Entonces Pablo lo confronta allí públicamente. Tenemos testimonios acerca de la iglesia en Éfeso, perdiendo, dice allí la Escritura, su primer amor. En Tesalónica dice que había creyentes que andaban de manera desordenada, no querían trabajar. Tesalónica, una iglesia que era modelo, sin embargo, había este tipo de situaciones. Y así sucesivamente podríamos nombrar muchas situaciones, muchos episodios donde la Escritura nos muestra ejemplos de personas que se encontraban en qué situación, en la misma situación en la que te encontrás vos hoy. Nuestra situación, nuestro contexto, la etapa de la vida en la que nosotros nos encontramos, no es diferente a la de todos estos ejemplos que yo acabé de mostrarles. En todos estos casos el Espíritu Santo de Dios estaba morando en ellos, al igual que pasa con nosotros, el Espíritu Santo de Dios morando permanentemente en nosotros. Sin embargo, vemos claros ejemplos de gente que ha sido derrotada en sus batallas o en sus luchas contra el pecado. Y vuelvo a insistir con lo que decía antes, si nosotros tuviéramos la capacidad, si la Escritura pudiera decirnos de manera literal y clara qué es lo que había dentro del corazón de estas personas al momento de la caída, seguramente creo que vamos a encontrar que había descuido, arrogancia, una confianza desmedida, y por eso enfatizo lo que le decía antes. Muchas veces, en muchas ocasiones, hermanos, nosotros no prestamos atención a las advertencias que tenemos en la Escritura y lo que terminamos haciendo es bajar la guardia. Nosotros ponemos esa confianza desbordada que nos caracteriza en nuestras propias capacidades. De hecho, hace 2 semanas venimos meditando en no hacer eso, no hagamos eso. Ayer, el miércoles, perdón, hablábamos justamente de no caer en esa situación. Pero lamentablemente a veces sí caemos, confiamos en nuestra propia madurez, en nuestra experiencia, confiamos hasta en el conocimiento que podemos tener de las Escrituras y tristemente se termina dando la caída. Pero gracias al Señor, nosotros hoy vamos a aprender a la luz también de este pasaje que los verdaderos creyentes pueden, lamentablemente, experimentar este tipo de caídas, este tipo de pérdidas en sus luchas, en sus batallas contra el pecado, pero si son verdaderos creyentes, no quedan estancados, no quedan anclados ahí, no quedan caídos, esa sería la idea. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cómo Cristo ama con un amor perseverante, un amor que no cambia a pesar de quienes somos, un amor que es fiel y que más temprano que tarde termina levantándonos de ese lugar. Y es lo que pasó con estos hombres, es lo que nosotros encontramos en el pasaje que acabamos de leer. El Señor y sus discípulos acaban de comer, de terminar allí la cena de la Pascua, que ya la hemos estudiado en el aposento alto.
ellos están a punto de salir hacia el monte de los olivos, dice el texto que leímos, para luego ir al huerto de Getsemaní. Se avecina lo peor, podríamos decir. Y ahí es donde yo quisiera que podamos poner nuestra atención, en la predicción que el Señor va a dar ahora acerca de la caída y, y el contexto de una profecía que se menciona en nuestro texto. Porque el Señor va a hacer algo increíble y es hablarle a estos hombres frágiles y débiles acerca de lo que ellos están por cometer, pero el Señor va a usar un recurso que es ir a la Escritura y Él va a hacer alusión a una porción del texto allí, del libro del profeta Zacarías. Por eso vamos a ver la predicción de la caída y el contexto que rodea la profecía que el Señor menciona. Antes de salir del aposento alto, dice Marcos en el verso 26 que Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Eso es un detalle sumamente interesante, pero que tiene que ver, ¿se acuerdan?, con esa serie de pasos, liturgia o procedimiento que había alrededor de la cena pascual. ¿Qué hacían los judíos por lo general en la cena de la Pascua? Ellos cantaban una porción del libro de los Salmos, conocida como el Jalel, que comprendía el Salmo 113 al 118. Y por lo general era muy común cerrar la celebración, cerrar la cena, cantando los últimos 4 salmos de esa porción, el Salmo 115 al Salmo 118. Obviamente no vamos a leer, pero es una invitación que yo les hago a que puedan leer especialmente el 17 y el 18 y que puedan encontrar allí las hermosas referencias cristológicas que hay, en las porciones mesiánicas, podríamos decir, que encontramos en esos salmos. En ese momento en que ellos están cantando, probablemente los salmos, se menciona un himno, pero lo común era cantar los salmos. En ese momento ya Judas ya había salido para encontrarse con los principales sacerdotes para entregar a Jesús y era cuestión de hora que el Señor se enfrente a esa serie de eventos diabólicos, podríamos decir, esa trama de acontecimientos que van a desembocar con Cristo en la cruz del Calvario. Pero antes de salir al huerto de Getsemaní, mientras ellos van caminando, dice Marcos, el Señor les revela esta profecía, esta predicción en el verso 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Durante la celebración de la cena, el Señor les había revelado a ellos, hermanos, que en medio de ese grupo había un traidor. Ustedes recuerdan ese escenario. Ellos están celebrando la Santa Cena y el Señor les dice que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar, verso 18. Ese anuncio vimos que significó un dolor muy grande para estos hombres, porque el texto dice que ellos comenzaron a entristecerse. Pero ahora el Señor le está dando otro anuncio que podríamos decir que es más terrible, que es más doloroso. Dice el verso, dice ahí el texto: todos os escandalizaréis. Esas palabras, escandalizaréis, es todos se van a apartar de mí. O sea, todos me van a abandonar, todos ustedes van a perder su confianza en mí. Es lo que dice la traducción en lenguaje actual. Todos ustedes me van a abandonar, me abandonarán, dice la nueva traducción viviente. O sea, pensemos un poquito en el escenario. No solo que hay un traidor, que de hecho ya está haciendo su trabajo, guiado ahí por el mismo Satanás. No solo que hay un traidor, sino que todos ustedes, sin excepción, esta misma noche van a abandonarme, es lo que está diciendo el Señor. Y la palabra griega que se traduce como escandalizaréis, significa literalmente hacer caer en una trampa. Tiene que ver con la idea de tropezar con algo que causa una caída. Jesús está anunciando que sus discípulos van a tropezar en su fe debido a los eventos que están por suceder. Hay cosas que van a ocurrir que van a hacer que estos hombres tropiecen en su fe. La confianza de estos hombres va a ser sacudida, podríamos decir, va a ser conmovida allí por el arresto que el Señor va a sufrir, por la crucifixión que el Señor va a sufrir. Esa palabra griega que, que hay detrás de este texto es escandalizo, que en su sentido más estricto es de donde viene la palabra escandalizarse, digamos, pero en el sentido más estricto de esta palabra tiene que ver con apostasía. Pero, nosotros sabemos que la apostasía es una palabra muy dura cuando se trata de la fe en Cristo, pero en el caso de los discípulos, la implicación que tiene esta palabra es una pérdida temporal de la confianza
y la lealtad debido a la crisis que va a generar en ellos todo lo que está por venir, todo lo que van a ver, todo lo que van a vivir. Entonces no es que ellos están apostatando necesariamente, no, ellos están experimentando lamentablemente una pérdida temporal de la confianza, de su lealtad a Cristo. Ese es el significado de escandalizarse, de que van a abandonar. Jesús le está diciendo, todos los que están acá, los que están conmigo, los que me están escuchando, todos se van a apartar de mí, todos me van a negar, todos van a negar tener cualquier tipo de vínculo, de relación conmigo, se van a avergonzar de conocerme. Todos me dejarán solo esta noche, es lo que el Señor está diciendo. La fidelidad de estos hombres, la fidelidad que estos hombres demostraron hacia Cristo iba a ser sacudida esa noche, hermanos. Pero lo que el Señor le está diciendo no es una idea que se le está ocurriendo en el momento. Él está llevando el control de todas las cosas y claramente Él ahora va a reforzar eso porque parece ser que, vamos a ver la arrogancia de estos hombres, porque parece ser que 3 años de estar con el Señor no fue suficiente para que ellos se den cuenta que Él no habla por hablar, no dice cosas a la aventura, y que Él está realmente al control de todo, como está al control de los demonios, al control de la naturaleza misma. Él tiene todo bajo control, pero van a entrar, ahora vamos a ver más adelante esa discusión, esa ida y vuelta, que van a poner hasta en duda quién es el Señor. Y el Señor está diciéndoles a ellos que lo que está por ocurrir ya fue profetizado 500 años antes, porque escrito está, heriré, dice nuestro texto, al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y ahí es donde necesitamos entender el contexto de la profecía y toda la atención acá, hermanos, porque quisiera desarrollar la implicación teológica que tiene esto y la implicación cristológica, podríamos decir, que tiene esta profecía. El Señor está apuntando a una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 13, versículo 7. ¿Qué dice esta profecía? Levántate, perdón, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, ¿quién está hablando? Dios está hablando en esta profecía, está diciendo, levántate, oh espada. Es un lenguaje, ¿no es cierto?, figurativo, pero Dios está diciendo, levantaré mi espada, o le está diciendo, espada, levántate y tenés que herir. ¿A quién? Al pastor. ¿Qué pastor? Al compañero mío. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Así cierra ese versículo 7 de Zacarías 13. Ahora, en el contexto de esta profecía, lo que está ocurriendo es que Dios está prometiéndole a su pueblo, al pueblo de Israel, perdón y purificación a través de la muerte. ¿De quién? De ese pastor que él va a herir con su espada. Y la pregunta que nosotros podríamos hacerle al texto, a ese pasaje de Zacarías, es ¿quién es el pastor en esencia? ¿Quién es el que hiere al pastor? Si nosotros nos vamos un capítulo antes, en el capítulo 12 de Zacarías, en el versículo 10, nosotros vemos que Dios anuncia a través del profeta lo siguiente. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Ese es el texto que precede a esta profecía que nosotros estamos estudiando. Es decir, Dios está diciendo que Él derramará su espíritu de gracia, y dice otra traducción, de súplica, espíritu de gracia y de oración, espíritu de súplica sobre Israel, al punto tal de que estas personas, dice, se arrepentirán, ellos van a llorar, se van a arrepentir y van a mirar a mí a quien traspasaron. Zacarías 12:10 dice la lenguaje actual, dice, yo haré que los descendientes de David oren, es decir, supliquen y se pongan tristes al mirar al que atravesaron con una lanza. También haré que lloren los habitantes de Jerusalén y será tan grande su tristeza que llorarán como si hubieran perdido a su único hijo. Ese arrepentimiento que experimentará Israel va a hacer que ellos miren hacia Dios, dice la profecía, al que atravesaron con una lanza, dice el texto. ¿Y quién es el que está hablando? Es Dios
el que está hablando, dijimos antes. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien traspase a Dios? Si nadie puede herir al Dios Todopoderoso. La pregunta que nosotros podemos hacerle al texto y estaría bien direccionada, ¿cómo puede ser que Dios esté diciendo que alguien lo va a herir a él? Nadie puede herir a Dios, hermanos, salvo que ocurra lo que anuncia el glorioso mensaje del Evangelio, que el Dios perfecto y santo se hizo hombre en la persona de su Hijo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien traspase a Dios? La respuesta es el glorioso Evangelio de la cruz. ¿Se puede herir a Dios? Sí, si Él toma forma humana. No nos vayamos de esa profecía, simplemente quiero llevarlos ahora a otro texto del Nuevo Testamento donde otro de los evangelios hace referencia a esta misma porción y es el Evangelio según San Juan. Ahí nosotros encontramos una referencia otra vez a Zacarías 12:10. ¿Cuándo? Cuando se narra el episodio donde Jesús está colgado de la cruz, Él ya está muerto y por esa razón, dice Juan, no le quebraron las piernas. Y en el verso 33 de Juan 19 va a decir, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Eso es importante porque es un detalle que agrega Juan a lo que está sucediendo. Y el que lo vio da testimonio. Hay otras traducciones que dicen, el que vio esto, o sea, está dando este testimonio y este testimonio es verdadero, dice, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Es como que Juan está diciendo, o sea, yo he visto esto y yo no me puedo olvidar y yo lo estoy escribiendo, lo estoy redactando para que ustedes crean, porque esto es verdad. O sea, fue traspasado y de ahí salió sangre y agua. Verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Eso es una porción de texto que hace referencia a la profecía. Y acá viene la referencia a nuestra profecía. Y también otra dice, mirarán al que traspasaron. Verso 37. Fíjense, Juan está añadiendo un detalle sumamente interesante. Al decir que un soldado lo hiere a Jesús ya muerto en la cruz, en su costado con una lanza, y de ahí que sale agua y sangre. O sea, brota, sería la idea, agua y sangre. Con ese detalle que añade Juan en su evangelio, nosotros tenemos que ahora sí volver en nuestra mente a la profecía de Zacarías. Mirarán a mí, a quien traspasaron, dice Isaías 12:10. Ahora, Isaías 13:1, que no lo leímos, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. O sea, mirarán a mí a quien traspasaron, y sigue el texto, la profecía avanzando, y dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia, dice el Señor en esa profecía. Dios está diciendo, me van a mirar a mí, a quienes han traspasado, y verán una fuente de perdón, de purificación. Y Juan nos dice, años después, que del costado de nuestro Señor Jesucristo, del costado del cuerpo muerto, brotó como si fuera una fuente, sangre y agua. ¿Se dan cuenta las implicaciones teológicas, decíamos, cristológicas en la profecía de Zacarías? Ahora se entiende mejor cuando leemos Zacarías 13:7, que dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ahí está la referencia que hay en nuestro texto, la profecía que el Señor menciona. ¿Se dan cuenta ustedes que es Dios el que da la orden de que venga la espada que va a herir al pastor, a quien Dios mismo identifica como compañero mío? Dios está diciendo, levántate espada y hiere al pastor que es mi compañero. Esa palabra compañero, que se traduce en nuestro idioma, es una expresión, un texto hebreo que significa al hombre que es igual a mí. Esa es la idea. Aquel que está asociado conmigo. La palabra hebrea original que se traduce como compañero implica una relación especial y única entre el pastor, quien es herido, y Dios mismo. Entonces Dios está hablando de alguien que está en una íntima y especial relación con Él. O sea, alguien
que está en igualdad de divinidad. Esa sería la idea. Entonces, hermano, ese que fue traspasado, ese que fue herido por la espada de la justicia de Dios, no puede ser otro más que el Dios encarnado, que fue a la cruz como ese buen pastor que da su vida por las ovejas, nuestro glorioso y Señor y Salvador Jesucristo. Cuando sea herido, dice Dios, ¿qué va a pasar? Las ovejas lo van a abandonar. Cuando sea herido ese pastor, las ovejas se dispersarán. Esa fue la profecía dicha 500 años antes de que estas cosas sucedan. Ahora bien, no quiero que su atención se disperse. Para nosotros, con una exégesis del texto bíblico, con la palabra de Dios en nuestras manos, para nosotros es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando hacia atrás en el periodo, en la etapa en la que nos encontramos del plan redentor. Pero los discípulos, ¿dónde estaban mirando ellos? Ellos debieran haber mirado hacia atrás y ahora vamos a ver por qué. Pero ellos están mirando hacia adelante y en ese punto de la historia ellos todavía no tenían la capacidad de ver la cruz desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva que nosotros contemplamos la cruz. Para todos ellos, hermanos, iba a ser un tropiezo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije antes? Esa palabra, escandalizarse, nos habla la idea de algo que se interpone en el camino y nos hace tropezar. Para todos ellos iba a ser un tropiezo enorme ver a quién, nada más y nada menos que a su Mesías, juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel. Nosotros sabemos que quien está llevando a cabo todo esto es Dios, es Él el que está con su espada quebrantando a su compañero, es lo que dice la Escritura. Sabemos que es Dios quien está ejecutando a su Hijo, eso es lo que dice el Evangelio. Pero ellos están contemplando y ellos están viendo que los líderes religiosos de la nación están juzgando, van a ver que lo van a apresar, lo van a condenar, lo van a crucificar. Y ellos no podían, en la instancia en la que se encontraban, concebir a un Mesías, a un Salvador que muera en debilidad, siendo clavado en una cruz. Y tal cual se había profetizado 500 años antes, todos ellos esa misma noche, sin excepción, hermano, iban a abandonar a Jesús. Pero lo que plantea el verso 28 es una esperanza gloriosa, hermanos. Nosotros en el verso 28, en medio de este anuncio profético tan trágico, tan triste, tan desalentador, nosotros vemos una esperanza de restauración, una promesa de restauración. Dice el verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense, es evidente, hermano, que esa espada que va a herir al pastor va a ser para matarlo, no va a ser una herida simple. ¿Por qué? Porque el Señor está reconociendo que va a haber muerte en esa promesa que Él está dando. Todavía el Señor no ha muerto, pero Él ya está hablando de qué cosa? De resurrección. El Señor está profetizando que Él va a resucitar, pero también está profetizando la restauración espiritual de estos hombres débiles, frágiles, que están a punto de caer. ¿Y de qué manera Él está profetizando esa restauración espiritual? Cuando les dice, e iré delante de ellos. Cuando Él dice, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí está implícita la restauración prometida, hermanos, por nuestro Señor. El pastor será abandonado por sus ovejas, pero el mismo pastor es quien las vuelve a juntar en su rebaño. Es el mismo pastor el que las vuelve a traer. Ellos están dispersos, ellos van a abandonarlo, lo van a dejar solo, pero él es el mismo que después de resucitar se encarga de traerlo. Y la pregunta del millón, ¿dónde? Dice el texto. Porque hay datos precisos, hay detalles que son precisos. ¿Dónde? En la región de Galilea. ¿Y qué pasó en Galilea? En el mismo lugar donde Él los llamó originalmente, para ser suyo, para ser sus discípulos, para ser sus ovejas. Y es en ese mismo lugar donde Jesús va a restaurar a sus discípulos, por lo que nosotros vemos en el relato de los evangelios. Es en ese mismo lugar donde el Señor va a fortalecer la fe de estos hombres. Allí en Galilea es donde Él va a renovar la misión de estos hombres y les va a dar la gran encomienda de ir por todo el mundo, a ser discípulo a todas las naciones, con esa promesa gloriosa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Galilea no es solo un detalle de color, no es un detalle, no es un lugar geográfico.
No, Galilea es el símbolo de una nueva etapa para estos hombres débiles, hermanos. Un momento en el que ellos serán enviados al mundo con el poder y la autoridad que provienen nada más y nada menos que del Cristo resucitado. Eso a mí me impacta, hermanos. Me impacta ver estos detalles en el texto. Me impacta ver esta promesa, esta promesa de restauración. Esto nos muestra, hermanos, que los verdaderos discípulos de Cristo pueden tener caída, lo que decíamos al principio. Puede haber caída. De hecho, la Escritura nos muestra a lo largo y a lo ancho. Este pasaje nos está profundizando, está enfatizando eso. Es decir, si vos sos un verdadero discípulo de Cristo, lo que vos tenés que hacer en esta noche frente a un pasaje de esta naturaleza es darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo no es alguien que deja caído a los suyos, no es alguien que deja caído a sus ovejas. No, Él de ninguna manera deja caído al justo. Hay una realidad delante de nuestros ojos, podemos caer lamentablemente, pero nosotros aprendemos que Él nos promete restauración. Todos ellos se apartaron de Cristo esa noche, hermanos, todos lo abandonaron, pero Cristo prometió levantarse de los muertos y congregarlos, reunirlos nuevamente en la región de Galilea. Es absolutamente imposible, hermano, si quiero bajar una aplicación a tierra, es imposible que un verdadero creyente pueda permanecer caído. Es imposible que un verdadero creyente pueda terminar en el infierno. Es imposible, hermano, que un verdadero creyente se pueda perder. ¿Por qué? Porque nuestra salvación al fin de día, al fin del día, al final de cuenta, no depende de nosotros. No depende de nosotros, depende de Él, de su gracia, de su soberanía. Él promete restaurarnos, Él promete levantarnos. Juan va a decir, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Querés más confirmación que eso? Yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. ¿Podrán caer? Sí, lo vemos en el texto, pero no van a perecer, nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Querés más confirmación que eso todavía? La pregunta del millón, hermanos, ¿desde cuándo sabía Cristo que todos sus discípulos lo iban a abandonar esa noche? Yo te dije antes, el Señor está contemplando esto, está llevando a cabo de manera soberana todos estos detalles. La pregunta es, ¿sorprendió a Cristo el abandono de sus discípulos? No, Él lo sabía desde siempre. Jesús sabía esto desde antes de la fundación del mundo. Y aún así los escogió para salvación, hermano. ¿No te impacta eso en tu corazón? Aún así los escogió para encomendarles semejante misión. Aún así los escogió para que sean sus apóstoles. Aún así los escogió para que ellos pusieran el fundamento sobre el cual se iba a edificar su iglesia. ¿Sabes? En la cuenta que yo caigo de que el amor de Cristo no solo es eterno, el amor de Cristo es incondicional para su pueblo, para los suyos. Esto es increíble, hermanos. Él sabía que lo iban a abandonar, él sabía que lo iban a dejar solo. Sin embargo, aún así los escogió a estos hombres. ¿Por qué? Porque su amor no tiene que ver con la condición de la criatura. No, su amor es eterno, su amor es incondicional. ¿Y sabes qué? Eso a mí me alienta. Y yo quiero alentarte con estas palabras porque a mí me ha sido de gran estímulo para mi corazón. Él a mí me conoce mejor que nadie. Él a vos te conoce mejor que nadie. Él conoce cada rincón de mi alma, de mi corazón. Y aún a pesar de quién yo soy, Él me ama con amor eterno. O sea, a pesar de quién yo soy. Él me ama como nunca nadie me va a amar jamás, a mí. Y ahora vamos a hablar de quiénes somos nosotros. Y yo quiero que vos desde ya empieces a pensar en vos. ¿Quién sos vos? ¿Cómo es tu corazón? Pensá en esas cosas. Porque al final vamos a cerrar meditando en eso. Si hubiera alguna duda, de hermanos, de que Él nos ama y que Él amó a estos hombres con amor eterno, con amor incondicional, nosotros tenemos que ver cómo sigue el relato. Porque si nosotros miramos la reacción arrogante y necia de Pedro y de los discípulos, vamos a sentir nos vamos a sentir nerviosos. Pero no quiero que caigas en esa porque vamos a ver que no somos muy diferentes a estos hombres. Pero miren, hermano, verso 29, la reacción necia de Pedro y del resto de los hombres.
Podríamos decir, y si tuviéramos que titular a este punto, podríamos ponerle el orgullo y la fragilidad humana. El orgullo y la fragilidad, la debilidad humana en su máxima expresión. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces te das cuenta, Pedro y el resto, con la misma reacción, la misma actitud. Yo les dije antes, estos hombres tuvieron más de 3 años con Jesús. Ellos sabían que el Señor no decía tonterías. El Señor no hablaba por hablar. Ponerse a discutir y a insistir sobre algo que Jesús está afirmando era algo ridículo, hermano. Sin embargo, esa fue la actitud de estos hombres. En especial, ¿quién? Pedro. Lo más grave de todo esto es que Jesús le acababa de demostrar a través de las Escrituras. Él está haciendo referencia, y dijimos, a Zacarías. No es algo que está inventando. Él está mostrándole con la Escritura que ellos los iban a abandonar. Y estos hombres, en lugar de ponerse a temblar, en lugar de compungirse de corazón, en lugar de clamar por misericordia, de pedir perdón, de arrepentirse en ese momento, ellos están actuando con arrogancia. ¿Se acuerdan? Una confianza desmedida, arrogancia, orgullo, un descuido total. Pedro fue el más arrogante porque se puso por encima de los otros. Fíjate la arrogancia de este hombre, dice, aunque todos ellos te abandonen, yo no. O sea, ya lo estaban mandando al muere a sus compañeros. Aunque ellos hagan eso, yo no voy a hacer, yo voy a ser mejor que ellos. Pero fíjense que la arrogancia de este hombre fue más allá porque él se colocó aún por encima de Cristo y por encima de las Escrituras. No solo por encima de sus compañeros, por encima de nuestro Señor Jesucristo, por encima de la palabra de Cristo. En el texto paralelo, en el Evangelio de Lucas, hay un detalle que no aparece ni en Mateo ni en Marcos, hermano. Lucas dice, Simón, Simón, Lucas 22:31. Fíjense las palabras del Señor. Simón, Simón, hablándole a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. No te olvides estas palabras. Satanás me ha pedido para zarandearlos. Y no te olvides de lo que el Señor dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la actitud de Pedro? Jesús le está diciendo que Dios le ha dado permiso, o sea, yo le he dado permiso a Satanás para que lo sacuda, en especial a ti, Pedro. Eso es para ponerse a temblar, hermanos. Si te imaginas que el Señor te diga, mira, fulano, mengano, o sea, Satanás ha pedido esto y yo he rogado por ti, que tu fe en ese momento en que seas zarandeado no decaiga. ¿Te imaginas eso? A mí me pondría a temblar, hermanos. Yo no me pondría a discutir con el Señor Jesucristo. Sin embargo, este hombre, todo lo contrario. En lugar de temblar, en lugar de ponerse a clamar y a orar, él sigue diciendo tonterías. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Saben lo que está diciendo Pedro? Vamos a parafrasearlo con nuestro lenguaje. Jesús o Señor, las escrituras se equivocan. O sea, la palabra de Dios está equivocada. Vos estás equivocado. Yo soy mejor que todos estos. Yo soy mejor. Yo me conozco mejor que nadie. Ni Satanás puede hacer que yo te traicione. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y si queremos agregarle más dramatismo, podríamos decirle, así que deja de decir pavadas, porque yo me conozco, yo sé quién soy. Yo sé quién soy, yo soy mejor que estos hombres, y aunque el diablo se ponga delante de mí, yo jamás te voy a traicionar. Así que deja de decir tonterías. Y sigamos. Es lo que estaría diciendo este hombre. Ahora, sabiendo estas cosas, o sea, viéndolo yo creo que lo estoy poniendo en contra de Pedro, pero viéndolo desde esta perspectiva, ¿uno qué esperaría? Que este hombre sea fulminado ahí en el momento. O sea, que el Señor en un abrir y cerrar de ojos lo fulmine. Pero ¿sabés por qué pongo tan grotesco que en realidad de fondo es lo que está pasando? No es que estoy exagerando algo, pero es tan grotesco el ejemplo de Pedro
porque lo que resalta, hermanos, es el amor y la paciencia del Señor Jesucristo. En lugar de fulminar a ese hombre, el Señor dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahí está el detalle de que los otros actuaron de igual manera. Ahora, Jesús está dándole una profecía muy específica, hermano, porque le está diciendo a él, no le está diciendo a los otros, le está diciendo a él puntualmente. No dice que todos ustedes me van a negar 3 veces, no, a él le está diciendo, me vas a negar 3 veces, vos, esta misma noche, es cuestión de minutos, es cuestión de tiempo, ni bien terminemos esta charla, me vas a negar, me vas a abandonar. La negación de Pedro fue horrible, hermanos. Esa expresión que me vas a negar 3 veces, en el idioma original tiene una carga tan fuerte, tan pesada, porque nos habla de algo que fue total, de algo que fue completo. ¿Viste cuando vos decís, vos conocés a alguien y tal vez tenés una actitud como, a ver, de medias tintas, ahí como que das la impresión de que sí, que conocés, pero no te querés comprometer del todo con esa persona por alguna u otra razón? Bueno, no ese es el caso. Lo que Pedro hizo fue negarlo de manera horrible, o sea, de manera tremenda, de manera completa, absoluta. Eso es tremendo, pero fue horrible la negación de Pedro, no solo porque lo negó 3 veces, sino porque él maldijo haber conocido al Señor. Él maldijo. Y eso, ¿saben qué? Hablábamos el miércoles. ¿Qué fue lo más tremendo? Que lo maldijo en su propia cara, hermanos. Eso es atroz. Uno está acostumbrado que tal vez digan cosas o lo nieguen o que hagan, vaya a saber qué cosa a nuestras espaldas, pero cuando te la hacen delante de tus ojos y cuando se lo está haciendo nada más y nada menos que al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Marco es claro en decirnos que todos hacían lo mismo. Tal vez los demás no fueron tan lejos como Pedro, porque él sí que fue arrogante, pero todos tenían la misma actitud, hermanos. Dios nos guarde y nos libre. ¿Por qué? Porque estos hombres demostraron la arrogancia y ese sentido de autosuficiencia, de autoconfianza que había en sus corazones, ese descuido arrogante, podríamos decir. Ellos creyeron que fueron inmunes a la traición, al punto de que despreciaron la palabra misma de Cristo. En lugar de ponerse a temblar, ellos reaccionaron de manera insolente. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos no eran diferentes a nosotros. Nosotros también tristemente nos comportamos de la misma forma cuando desechamos la palabra de Dios de nuestras vidas. Nosotros actuamos igual cuando somos controlados por ese mismo tipo de arrogancia. Y no es que haya una arrogancia que sea buena o aceptable, no, la arrogancia en sí, como el orgullo, es lo peor de las miserias de nuestro corazón. Pero nosotros actuamos igual que ellos cuando somos controlados por la arrogancia, por nuestra autosuficiencia, cuando en lugar de ejercitar lo que decíamos semana atrás, la autodesconfianza, seguimos los dictados de nuestro corazón que es engañoso y que es perverso, en lugar de seguir qué cosa, su palabra, donde no hay engaño, donde no hay error. ¿Sí? Su palabra es delicia, dice, para mi alma, dice el salmista. Dios nos ayude, hermanos, a ir en contra de la tendencia natural de nuestro corazón. Fue breve el texto, pero yo quisiera concluirlo, hermanos, con 2 consideraciones finales que me parece sumamente importante atesorarlas, hermanos. Podríamos eh, sacar muchas, quizás, principios, instrucciones y demás. Yo quiero que pongamos nuestra atención en 2 cosas importantes que aprendemos a modo de conclusión. Si hay algo que no podemos dudar, y en esta consideración yo quiero invertir tiempo para mostrarte, que Pedro y el resto de los discípulos no eran como Judas. Por eso al principio yo fui muy enfático en la introducción hablando acerca de que tenemos muchos ejemplos en la Escritura de personas que han estado en la misma condición en la que nos encontramos, siendo receptores de la gracia de Dios, teniendo nosotros el Espíritu Santo, el Señor, y han caído. Y eso debe alertarnos, alarmarnos. Bueno, esa era la condición de estos hombres. Ellos no eran igual
que Judas. Pero si hay algo que aprendemos, ¿por qué? Porque yo no me voy a poner como juez, no lo hizo el Señor Jesucristo. No nos vamos a poner nosotros ahora a agarrarle bronca a Pedro, ¿no? Pero la sinceridad, este es el principio, nuestra sinceridad en amar a Cristo es inútil si nosotros no confiamos plenamente en la gracia de Dios. ¿Se entiende? O sea, repito, mi sinceridad en amar a Cristo es inútil si no confío plenamente en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo único que puede preservarnos y fortalecernos y llevarnos a confiar en la palabra de Dios. Cuando Pedro pronunció todas las palabras que quedaron registradas en las Escrituras en este episodio, nosotros sabemos que hay palabras que tal vez no se registraron, o la discusión pudo haber sido más larga quizás, o este intercambio, pero en la palabra quedó registro de lo que él le dijo al Señor, de la manera en que él quiso persuadirlo al Señor acerca de lo que estaba por cometer. Ahora, la pregunta es, ¿él estaba siendo sincero o no? Sí, hermano. O sea, no dudes. Pedro no estaba actuando como un hipócrita como fue el caso de Judas. No, Pedro estaba siendo total y absolutamente sincero en su amor por Cristo. ¿Por qué? Porque me gusta como lo que dice un autor, lo que Pedro tenía de ingenuo y de impulsivo, lo tenía de sincero. O sea, era un hombre impulsivo claramente, pero también era un hombre sincero en su amor hacia Cristo. Su amor por Jesús era real al punto de escandalizarse. Él se escandalizó, él no podía creer que él fuera capaz de traicionar al Señor Jesús. El pecado de Pedro fue ampararse en esa sinceridad. ¿Por qué? Porque hoy hablábamos de esa desconfianza desbordada que debiéramos evitar. Bueno, pero los verdaderos creyentes que tenemos una autoconfianza atroz, también amamos a Cristo. También amamos genuina y sinceramente a Cristo. Y nosotros, por lo que va a pasar con este hombre, nosotros no podemos dudar de su amor, de su sinceridad por Cristo. El pecado de él fue ampararse en esa sinceridad de su amor por Cristo. Fue ahí cuando él se descuidó. Y es lo mismo que le debe pasar a muchos creyentes, que nos pasa a muchos de nosotros. El pecado de Pedro y del resto de los discípulos es que ellos llegaron a creer, hermano, que la medida, la forma en que ellos amaban a Cristo, la forma en que ellos eran sinceros con Cristo, esa era la misma medida en la que ellos eran fuertes espiritualmente. O sea, la medida de su amor por Cristo era la misma medida de la fortaleza espiritual de ellos. Yo soy sincero en mi amor por ti, Señor, por lo cual yo soy fuerte espiritualmente, podríamos parafrasear qué es lo que pensaron estos hombres. Y eso es un error, hermano, es un error tremendo. La negación de Pedro nos enseña que no importa qué tan genuino es tu amor por Cristo, la realidad es que sos débil y frágil y nuestro amor sincero a veces está acompañado de cierta arrogancia, de cierto descuido. Por eso que la Escritura nos recalca una y otra vez advertencia antes del quebrantamiento de la soberbia, antes de la caída de la altivez de espíritu. El orgullo va delante de la destrucción, decíamos. La arrogancia antes de la caída. El que piense estar firme, mire que no caiga. Mi seguridad en medio de la tentación no tiene que estar puesto en mí, decíamos semana atrás. O sea, no tengo... El hecho de ser hombres y mujeres maduros es que mi confianza debe estar fuera de mí, no en mi sinceridad, en mi amor, en mi entrega a Cristo. Nunca debe estar puesta en mí mi confianza, sino fuera de nosotros. El que confía en su propio corazón es necio, dice Proverbio 28-26. ¿Te das cuenta? Aquel que confía en su corazón es un hombre necio, es una mujer necia. Jeremías 17:5, nueva traducción viviente, dice, malditos son todos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Mirá el contraste, pero benditos son quienes, los que confían, no en ellos, sino en el Señor. Los que ponen su confianza fuera de ellos, ¿y dónde la van a poner? En el Señor, y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. O sea, nuestras manos, nuestro corazón, nuestras manos nunca van a ser las mejores manos para poner nuestra confianza en nuestras vidas. No, tiene que estar puesta en el Señor, en su esperanza.
aún después de haber nacido de nuevo, hermanos, aún después de habernos arrepentido y haber clamado a Cristo en arrepentimiento y fe, aún después de haber sido hecho nueva criatura, como dice la palabra, la Escritura también nos enseña que nosotros seguimos manteniendo hasta la glorificación, nosotros seguimos teniendo una naturaleza caída. El pecado todavía está en nosotros, esa es la idea. Hay un enemigo dentro nuestro, un enemigo silencioso. Y aunque ese pecado en el caso de los creyentes ya no es el amo, o sea, no es que el pecado manda, que el pecado gobierna o que nos domina como lo hacía antes, el pecado sigue siendo un enemigo terrible. Y si vos te descuidás, si vos te vas, te desbordás en autoconfianza, ¿sabés qué dice la Escritura? Vas a caer. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en nuestros corazones. Hay tanta maldad que vos no sos ni consciente de la maldad que hay en tu corazón. Y esto puede ser, es contracultural. Esto en algunos contextos me tirarían con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se habla de seguir el corazón. O sea, nosotros vivimos en... Eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es consciente de la maldad que hay en tu corazón. Porque él encuentra, nuestro pecado encuentra un aliado fuera de nosotros y es el mismo Satanás, es nuestro otro enemigo. Entonces, eh, lo que dice la Escritura es que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Decíamos el miércoles, vos querés confiar en alguien que es perverso y que es engañoso. ¿Qué haces vos cuando estás al lado de alguien perverso? Huís de esa gente. Nadie quiere tener un amigo, tengo mi mejor amigo, es perverso y es engañoso. No. Y la realidad es esta, hermano, hay tanta maldad en nuestro corazón que nosotros, wow, nos asustaríamos si pudiéramos, si fuéramos conscientes. Y la realidad es que lo podemos ser. Por eso te decía antes, al final vamos a hablar un poco de eso. O sea, ¿cuándo fue la última vez que vos te sorprendiste de ver tanta miseria en tu corazón? O sea, ¿haces ese ejercicio o vos creés que vos sos una buena persona, que vos sos una buena mujer, un buen hombre, un buen joven, un buen niño, un buen adolescente? Dice la Escritura que dentro nuestro hay maldad. Esa es la realidad, esa es la realidad del pecado. Dice un autor, nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer. Nunca podremos decir hasta dónde somos como lo hizo Pedro, por ejemplo. Si somos tentados, no hay grado de pecado al que el mejor de los santos, escuchen esto, si somos tentados, no hay grado de pecado al que el mejor de los santos no pueda descender si no es sostenido por la gracia de Dios y si no vigila y ora en nuestros corazones. Está escondida, dice, la semilla de toda maldad. ¿Qué necesita esa semilla? Solamente necesita un ambiente adecuado para germinar, una vitalidad que no te imaginas. O sea, ¿qué es lo que necesita esa semilla? Que se la riegue un poquito, para que aflore con vitalidad una maldad terrible. ¿Querés un ejemplo de esto para ponerlo en ejemplo más práctico? Que es algo común en nuestra época. Quiero mostrarte un ejemplo de la maldad de nuestro corazón, de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne. ¿Qué es común en nuestra época? Quizá voy a decir algo que los chicos no van a saber ni de lo que estoy hablando, pero ¿ustedes saben lo que era hacer zapping? ¿Qué hacíamos antes? Agarrábamos el control. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás mirando algo? No, no miramos algo en específico. Estamos haciendo zapping, ¿eh? A la gente grande nos gustaba mirar la tele, hacer zapping, pasar por un canal, por otro, hasta encontrábamos algo que nos gustaba, seguíamos viendo. Y se acuerdan que el parámetro para alquilar, para contratar un servicio era a ver quién te ofrecía más canales. No, yo contraté este servicio porque tiene 200 canales. Y por ahí aparecía algún iluminado que decía, no, yo te instalo una antena y vas a tener 350 canales y así. Y imagínate hacer zapping por todos esos canales, ¿no? Bueno, eso hacía la gente grande. Lo hacía yo en algún momento. Agarrá tu teléfono. ¿Querés ver cómo es tu carne? Agarrá tu teléfono hoy y empezá a navegar por las diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente ya no hace más zapping. De hecho, yo no sé si capaz que nuestro televisor es un adorno hoy en nuestra casa. Pero ¿qué hace la gente hoy? No hace zapping, no hace así, pero hace, ¿me entendés? Empezá, mirá short, mirá reel, historias, nuestro dedo ahí moviéndose una y otra vez. Horas y horas podemos pasarnos haciendo esto. ¿Sabes por qué? Porque eso está diseñado
para esclavizarnos. Eso está perfectamente diseñado para esclavizar tu carne. Y cuanto más cortito sea, mejor. ¿Por qué? Porque así es rápido, ¿me entendés? Rápido, vos no tenés que estar pensando, no tenés que estar haciendo nada, o sea, tu cerebro está consumiendo pavada ahí y a ver, para que nadie se escandalice, vos, hay patrones que siguen. Vos quizás decís, no, yo no veo pavadas, pastor, yo veo frases o expresiones, sí, buenísimo, ¿me entendés? No importa, así sea que estés viendo versículos o expresiones de predicadores, lo que sea. Ahora, vos querés ver la maldad que hay en tu corazón en acción, dejá el celular, agarrá tu Biblia, empezá a leerla por horas y empezar en vez de hacer esto, la Biblia en papel, no la Biblia en celular, empezá a hojearla, hacé este movimiento, una hoja, dos hojas, y vamos a ver cómo reacciona tu carne. Se aburre, empezás a bostezar, ¿me entendés? Empezás a pensar en cualquier cosa, te empieza a molestar el dedo y es una página lo que estamos viendo, una página cada cuánto. En cambio con nuestro dedito, entonces así opera la carne, así opera la maldad que hay en nuestro corazón. Es simple, un ejercicio simple. ¿Querés ver la maldad que hay en tu corazón? Agarrá el celular y empezá a mirarlo. Empezá a hacer zapping o ahí con el dedito y agarrá tu Biblia y vas a ver y compará eso. Vas a ver cómo nuestro corazón engañoso nos lleva a abandonar lo que más necesitamos, que es la palabra de Dios. Nos lleva a abandonar lo que más vitalidad nos da, que es su palabra, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros identificar? O sea, wow, fui confrontado. ¿Cómo yo puedo identificar que yo estoy siendo arrogante, que yo estoy siendo eh, confiando en mí mismo? ¿Cómo puedo yo identificar que estoy próximo a caer, como le pasó a estos hombres? Cuando nosotros dejamos de orar, hermanos, y de suplicar y de clamar al Señor de manera ferviente, que nos preserve del mal, ahí es un síntoma. ¿Cuándo fue la última vez que vos oraste y le dijiste, Señor, cuídame del mal? No cuídame para que no me agarre nada en el viaje, para que no tenga un accidente. No, no, Señor, preservame de caer. ¿Cuándo fue la última vez que vos oraste de manera, pero ferviente, no? No así nomás por orar cuando orás por la comida, no, de clamar al Señor, ves tanta miseria en tu corazón y ves que sos consciente de lo que sos capaz de hacer y decís, Señor, guardame de esto, preservame. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús ahí habla así con sus discípulos? En el huerto de Getsemaní, eso lo vamos a ver más adelante, el Señor le dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Estén velando, estén orando, manténganse vigilantes, no dependan de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. ¿Qué hicieron ellos? ¿Velaron y oraron y estuvieron clamando? No. ¿Qué hicieron? Se pusieron a dormir, a descansar. ¿Y quiénes eran esos hombres? El Señor le había dicho antes que el diablo les pidió para zarandearlos. Ellos en lugar de estar clamando, se pusieron a dormir. O sea, ¿vos qué haces si el Señor viene y te dice, ¿sabes qué? El diablo me pidió que te vas a zarandear. Yo no sé, creo yo que no dejaría de orar. Bueno, aunque si veo probablemente, si yo estaba ahí entre esa lista, hubiese hecho lo mismo. Pero se dan cuenta cómo obra nuestra carne. Entonces, ¿cómo identificamos cuando dejamos de orar de manera ferviente para que el Señor nos preserve de caer, para que el Señor nos preserve del mal? Cuando pasamos por alto las continuas, y me gusta ese adjetivo, continuas y desmedidas advertencias en la Escritura con respecto a las seducciones del pecado, con respecto a las seducciones del diablo, con respecto a las seducciones del mundo. O sea, nosotros somos expertos, así como somos expertos en pasar de un short, de un reel a otro, somos expertos en pasar de largo las advertencias que el Señor nos da en su palabra en relación a las tentaciones que vamos a vivir. Y eso es porque vivimos en un descuido arrogante. Pero un ejemplo de esto, bueno, yo cuando mi esposa es de Buenos Aires, de una ciudad enorme a diferencia de la nuestra, y acá nosotros vivimos con un descuido arrogante. Cuando yo iba allá, ella advirtiéndome continuamente, gracias a Dios nunca me pasó nada. Yo sacaba billetera, sacaba celular, andaba ahí, pensando que estaba
O sea, eso era un arrogante en cierta forma. ¿Por qué? Porque descuidaba las advertencias. No, esto, fíjate ahí, fíjate allá, presta atención, mirá acá, mirá allá. Bueno, en el plano espiritual a veces nos pasa lo mismo. ¿Y saben por qué, por qué yo era un descuidado arrogante? Porque no le creía, yo pensaba que ella exageraba. Ah, ¿qué te van a robar el celular? O sea, aquí hay un montón de gente acá. ¿Entendés? ¿Qué te van a robar la billetera? ¿O qué te van a hacer? ¿Te van a atracar? ¿Va a venir un motochorro o algo por el estilo? Eso es no creer. Yo no le creía. Esa es la explicación que hay detrás de ese descuido arrogante. Ahora, la pregunta que yo te hago en el plano espiritual es, ¿vos creés lo que dice la Biblia en las advertencias que hay en su palabra? Por ejemplo, cuando dice 1 Pedro 2:11, amados, yo les ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Vos creés eso o sos como yo que es una exageración? O sea, les ruego, dice la palabra de Dios, le estoy rogando que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, hay un enemigo silencioso que batalla contra tu alma, decíamos, es tu carne, es tu naturaleza caída. ¿Vos creés eso? ¿Vos creés que es verdad lo que está diciendo el apóstol Pedro? Por ejemplo, cuando dice 1 Pedro 5:8, sean sobrios, estén velando porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No solamente tener un enemigo silencioso, tener un enemigo fuera de vos, que encuentre un aliado con tu naturaleza y vas camino al fracaso si no estás siendo sobrio, si no estás velando. O sea, no estamos en un parque de diversiones, hermano. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. No dice que el diablo anda viendo a ver a quién hacerle chiste, a quién sacarle algo, hacerle cosquilla. No, un león devora a su presa. Bueno, esa es la condición en la que se encuentra el diablo. La pregunta es, ¿vos crees esa advertencia? ¿Crees en esas cosas? Otro síntoma, hermanos, cuando creemos que somos lo suficientemente maduros como para caminar en terreno resbaloso. O sea, eso es alerta. Cuando creemos que somos súper maduros y podemos caminar en terreno resbaloso, podemos caminar cerca de las tentaciones. Eso es una confianza carnal, humana, caída que nosotros experimentamos, hermano. Alerta, porque eso es el principio de la caída. Cuando escuchamos que otros han caído, por ejemplo, cuando escuchamos que otros han pecado y nos sentimos superiores a ellos. Vuelvo a decir, vos creés en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, si alguno fuere sorprendido, Gálatas 6:1, en alguna falta, vosotros, dice que son espirituales, restauradle. No, no te creas superior, dice, no, si alguno fue sorprendido, ustedes tienen la responsabilidad de restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice Pablo, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer cuando escucho o cuando me entero, cuando sé? Yo debo temblar cuando escucho que alguien cae. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que vos podés ser el próximo. No, somete a prueba tu propia obra. Entonces tendrás motivo de qué gloriarte. No, no te sientas superior, es lo que está diciendo la palabra. Otro y el último, hermanos. Cuando descuidamos las Escrituras como un medio de gracia, hablamos mucho de la palabra de Dios hoy. Estos hombres desecharon la palabra, desecharon a Cristo, desecharon su palabra. Bueno, eso es un síntoma de que la caída está cerca, cuando descuidamos las Escrituras como un medio de gracia provisto por Dios para guardarnos y librarnos del mal. Eso es increíble. El Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita día y de noche, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El creyente que manifiesta, hermano, estos síntomas, podríamos decir, o estas características que yo acabo de mencionar, el creyente que no corrige a tiempo estas características, ¿saben qué? La Escritura dice, no lo digo yo, va a caer. Y la deshonra que vendrá será grande para el nombre de Cristo, para la iglesia de Cristo,
para el Evangelio, en nuestra lucha con nuestro pecado, hermano, nunca cometamos el error de pensar lo que decíamos antes, que mi amor, mi sinceridad es la medida de mi fortaleza. No, acá tenemos gente que amó a Cristo, gente que era sincera y que cayó estrepitosamente. Uno de ellos al punto de negarlo total y completamente, decíamos. Pero quiero cerrar con la otra consideración, hermanos, que también podemos aprender de la experiencia de Pedro y los discípulos. ¿Y saben qué es? La constancia y la eficacia del amor y del poder de Cristo para protegernos, para sostenernos cuando somos genuinos, sinceros, pero débiles al mismo tiempo. Lo que nosotros vemos es el amor, la gracia del Señor protegiendo a estos hombres, sosteniéndolos en medio de su debilidad, en medio de esa gran debilidad que ellos mostraron. La caída de Pedro esa noche fue terrible, hermanos. Todos cayeron, pero ninguno fue como Pedro. Nadie de los otros llegó tan lejos. Pedro llegó a maldecir, dijimos. ¿Y saben qué? Él llegó a jurar que no tenía ninguna relación con Cristo. ¿Ustedes se imaginan eso? Pedro afirmó no conocer a Cristo de manera total y absoluta. Pero nosotros no tenemos que escandalizarnos, como le decía antes, porque nosotros en ocasiones somos así. La realidad es que muchas veces nos comportamos como Pedro, negamos a Cristo en varias circunstancias de nuestra vida. Cuando nos avergonzamos del Evangelio, cuando nos quedamos callados, cuando no queremos proclamar a Cristo, por temor a que digan religioso, por temor a que nos digan, no queremos hablar de Dios en las escuelas. Si sos un niño, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con un niño, con un par tuyo de Dios, de Cristo, del Evangelio? ¿O vos estás viviendo una religión nomás? Vos venís acá porque tu papá te trae, venís los viernes porque, no sé, si sos adulto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste a alguien de Cristo? Bueno, te das cuenta, nosotros negamos al Señor. Por eso no tenemos que escandalizarnos. Y eso debiera no traernos satisfacción, debiera confrontarnos, hermano, al punto de querer cambiar esa realidad, de no quedarnos callados cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que proclamar el Evangelio. Cada vez que nosotros nos quedamos callados, en vez de defender la verdad, nosotros estamos negando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la verdad encarnada. Pedro no era diferente a nosotros. Cristo le había dicho, hermano, y acá quiero enfatizar este punto, el amor y la gracia de Dios protegiendo, cuidando y sosteniendo a gente débil como nosotros, gente débil como Pedro. Cristo le había dicho a Pedro que el gallo va a cantar 2 veces. Y nosotros sabemos que esa referencia del gallo, el canto del gallo, es como una especie de despertador que en algún momento se usaba. O sea, en ese momento no había despertador, teléfono, celular, o sea, ese es el uso que se hacía del canto del gallo. Cristo le está proveyendo a Pedro ese canto del gallo como una especie de llamada, como una especie de auxilio. El canto del gallo, un despertador, es un auxilio para no quedarte dormido y perderte ahí en el sueño, sino levantarte. Cuando el gallo cante 2 veces, es como que el Señor le está diciendo, recuerda mis palabras, es lo que el Señor le está diciendo. Cuando el gallo cante, recuerda lo que yo te estoy diciendo. Y esto es hermoso porque Lucas nos da un detalle, el texto paralelo, Lucas 22:61 dice, entonces, vuelto el Señor, o sea, Jesús, hermano, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Wow, hermanos. Ahí está la gracia de Dios, el amor de Cristo. ¿Ustedes se pueden imaginar la escena? Jesús estando allí siendo atado, siendo golpeado, burlado, acusado injustamente, maltratado por esa turba de soldados que había. Dice el texto, hermano, que Jesús lo miró a él. ¿No te conmueve? Jesús está pensando en Pedro. Jesús está dirigiendo su mirada de Pedro. Jesús nunca se olvidó de este hombre indigno. Cuando estaba siendo golpeado en el peor momento de extrema debilidad suya, cuando todos estaban cayendo sobre él, él dirige su mirada a este hombre,
sus pensamientos, su corazón, estaban con aquel que en ese mismo momento lo estaba negando, estaba rechazando. ¿Te das cuenta el lloro amargo de Pedro, el arrepentimiento? ¿Te das cuenta cómo impactó esa realidad de Cristo en este hombre? Tremendo, hermanos. En medio de los golpes, en medio de las burlas, Cristo mirando a Pedro. Cristo allí dándole gracia a Pedro. Jesús no despreció a Pedro, hermanos, y al resto de sus discípulos. Él no los despreció, Él no los desechó a causa de sus errores, de sus imperfecciones, sino que Él los amó así y todo como eran. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ese sacerdote glorioso, misericordioso, compasivo, que se gloría en pasar por alto las transgresiones de su pueblo y cubrir sus pecados. Ese es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Cristo sabía muy bien lo que ellos eran antes de llamarlo, dijimos antes. Nada sorprendió, ni la actitud, ni la reacción, ni las miserias de estos hombres. Y lo mismo ocurre con vos y conmigo si vos sos un verdadero creyente. Si vos sos un verdadero creyente, Él sabe muy bien quién sos vos. Él te conoce a la perfección, Él sabe lo débiles que somos, lo frágiles que somos, lo lleno de miseria que somos, pero aún así Él nos llama en su evangelio. Él nos muestra su amor. Él fue a la cruz. Hoy vamos a recordar eso. Él promete salvarnos, hermanos, de la condenación de todos y cada uno de nuestros pecados. Si vos sos un creyente genuino, real, verdadero, yo no sé cuál es la condición en la que se encuentra tu alma en este preciso momento, pero ¿sabes qué? Si sos un creyente verdadero, vos necesitas recordar que aún a pesar de nuestras caídas, aún a pesar de nuestras derrotas, en Cristo hay perdón y restauración. Dice el autor de la Epístola a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre. ¿Te acordás del diálogo cuando Jesús ahí está teniéndole paciencia? Nosotros queríamos que ya lo fulmine por tanta insistencia y el Señor le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Cristo todavía está rogando e intercediendo, hermano, por los suyos. Cristo todavía está rogando e intercediendo por los suyos. ¿Se acuerdan cuando Esteban es apedreado? Dice: yo estoy viendo al Hijo de Dios, está parado delante del trono. O sea, y él está viendo a Cristo intercediendo, él es muriendo, siendo apedreado y Cristo rogando, intercediendo por él. Y eso es algo que debe traer consuelo a nuestros corazones. Eso es algo que debe traer ánimo, el saber que en Él yo encuentro una fuente inagotable de perdón y purificación. Esa fuente de la cual fluyó, dice, agua y sangre, decíamos hoy en la profecía. ¿Para qué? Para la purificación, para el perdón, para la limpieza de nuestras inmundicias. Y si hay alguien en este lugar que está sin Cristo, si hay alguien que tiene el testimonio en su corazón, que está convencido de que aún no pertenece a Cristo, hoy es el momento para ir a Él, para acudir, para clamar por misericordia y perdón, para arrepentirte hoy de tus pecados. No tenés que seguir en esa condición. Poné tu fe en Cristo. Y todos y cada uno de tus pecados Dios promete perdonarlos. Nosotros vimos hoy con todo este relato lo terrible que es que un verdadero creyente, sea atrapado por la arrogancia de su corazón y caiga. O sea, un hombre o una mujer que dice que es cristiano, que es verdadero creyente, es terrible. Ahora, es muchísimo peor, es aún más terrible que una persona que no tiene a Cristo en su corazón siga viviendo en esa especie de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque esa autosuficiencia, esa autoconfianza te va a llevar a una condenación eterna, que es mil veces peor que la de un creyente, de la caída de un creyente. Entonces, si estás sin Cristo, anda a Cristo hoy. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Clamá por misericordia y vas a recibir perdón de todos tus pecados. Amén.